Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Pues nada, que apenas tenemos 16 personas. No sé si quedaron muy agotados de ayer. Pero no se crean, uno también se cansa. Pero pues hay que seguir, esto tiene que seguir. Por cierto que les comento, fui a la escuela, ya se ve un poquito más de movimiento, ¿eh? Ya se ve un poquito más de movimiento, así que de todas maneras depende de cómo vayan ustedes con sus otras materias para que podamos pensar en regresar. Ya les comentaba yo el plan que tengo de que si regresamos a mitades, o sea, como está el plan de 50%, con ustedes tendría con la mitad correspondiente la sesión presencial y con la otra mitad sería los sábados de 12 a 3 de la tarde para aclarar, para ir avanzando, ¿verdad? Pero repito, todavía es un plan. Si siguen ustedes en línea con sus otros profesores, pues yo creo que lo más conveniente es seguir en línea. Pero ahora sí que ustedes me podrán informar ya la próxima semana a ver qué hay el próximo martes. ¿Ok? No sé si existe alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos visto. Bien, si no hay preguntas, repito, tenemos poca audiencia, a ver si no nos van a estar llegando ahí a destiempo, pero bueno, tenemos que comenzar nuestra sesión del día de hoy, que es bastante nutrida. Hoy vamos a ver un ejemplo de lo que hablábamos de la función de transferencia, del uso de la función de transferencia y el, el principio, el planteamiento de lo que es la respuesta en estado estacionario, que nos va a dar lugar a la respuesta en frecuencia. A ver si nos da tiempo. Bien, el ejemplo, bueno, ya lo tenían ustedes desde la sesión anterior. ¿Alguien lo intentó hacer? Por lo que veo, no. Bien, vamos a ver entonces cómo se resuelve este ejemplo, que inclusive les podría haber servido para ejercitar el uso de la transforma Z. Como dice aquí el ejemplo, la ecuación ya ven, les digo, por eso no me gusta arrancar, al menos cuando haya un 70%. Pero bueno, la ecuación de diferencia que describe la relación entrada-salida de un sistema discreto lineal invariante en tiempo inicialmente relajado está dado por y de n menos y de n menos 1 más 0.5 y de n menos 2 igual a x de n más x de n menos 1. Y nos piden que encontremos la función de transferencia h de z, la respuesta impulso h de n y la secuencia de salida y de n cuando se le aplica a la entrada un escalón unitario discreto en n igual con 0. Bien, como les comentaba, pues no parece que nadie lo intentó hacer. Vamos a hacerlo entonces. Como pueden ver, alguien, eso sí, ¿me podrían decir de qué orden es esta ecuación de diferencia? ¿De primer orden? No, De segundo. de segundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene dos variables a encontrar. No, ¿qué pasó, Por la compañero? cantidad de No, las no. Y's, ¿no? Porque y de n, el máximo desplazamiento que está planteado en esta ecuación de diferencia para la secuencia de salida y de n es 2. Es decir, ya ven, les digo. Si no es que no quiere entrar, es que estamos en ese punto. Bien, recuerden que el orden de la ecuación de diferencia lo da el máximo desplazamiento que experimenta la secuencia de salida, en este caso es 2, o bien en la versión más retrasada de y de n que compone a la ecuación de diferencia. Así como en las ecuaciones diferenciales, el orden lo determina la máxima derivada de la secuencia de la señal de salida, pues aquí es el desplazamiento, por eso es de segundo orden.
Nos dice que obtengamos la función de transferencia h de z. ¿Qué tendrían que hacer, jóvenes, de acuerdo a lo que vimos? Pues aplicar la transformada z. ¿A quién? Otra vez. A la ecuación de diferencia, ¿verdad? Hay que aplicarle la transformada z. ¿Ok? Entonces, voy a interrumpir para empezar a ver la solución. Esto sería para acá. Entonces nos vamos a... el material que les hice llegar ayer. Aquí está. Y sabemos que h de z es el cociente de la transformada z de la secuencia de salida entre la transformada z de la secuencia de entrada. Entonces aplicamos la transformada z a la ecuación de diferencia, considerando que y de n es igual a x de n y es igual a 0 para valores negativos. Es decir, que tanto x de n como y de n son secuencias causales. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué consideramos esto? Porque en el planteamiento que les acabo de leer, no quiero regresar porque es un poquito engorroso, pero ahí nos decía que el sistema se encontraba, ¿qué? Inicialmente relajado. Como está inicialmente relajado, y de n vale 0 para valores negativos. Y además, la solución que vamos a obtener, ¿verdad?, nos dice que vamos a aplicar una x de n, que es un escalón unitario, a partir de 0. Es decir, también x de n es una secuencia causal, ¿verdad? Si no, tendríamos que hacerlo como en el examen, ¿verdad? Profe, Considerar esas condiciones iniciales que fueran diferentes de 0. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere...? yo. Disculpe, ¿está presentando pantalla? Perdón, tiene usted toda la razón. La había quitado para no, ¿cómo se llama? Para no marearlos, pero bueno, resulta peor. Ahí está. Ahora sí la ven, ¿verdad? Bien. Sí, gracias. Entonces, como decíamos, solución A, sabemos que h de z es el cociente de y de z, la transformada z de la secuencia de salida, entre x de z, la transformada z de la secuencia de entrada. Entonces decíamos que aplicamos la transformada z a la ecuación de diferencia, considerando a y de n igual a 0 para valores de n menores que 0. Esto porque en el planteamiento que les comentaba, lo tienen ahí desde la sesión anterior, nos dice que el sistema está inicialmente relajado, inicialmente en reposo, o que sus condiciones iniciales son iguales a 0. Y x de n también vale 0 para esos valores negativos, decía yo, porque la solución que nos piden en el inciso C nos dicen que se va a aplicar el escalón unitario a partir de 0, es decir, también tiene condiciones iniciales iguales a 0. ¿Ok? Por esa razón, lo resolvemos. Les decía yo que es importante si las condiciones iniciales no son iguales a 0, porque ya tienen ustedes ahí en el examen lo que cambiaría, ¿verdad? Lo que cambia en cuanto las condiciones iniciales son iguales a 0, y que ya habíamos visto también en el momento que revisamos la propiedad de desplazamiento en tiempo de una función, sea o no causal. Entonces, de acuerdo a la ecuación de diferencia, pues nos quedaría y de z menos, o sea, transformada z de y de n, y de z menos, transformada z de y de n menos 1, pues z a la menos 1 por y de z nada más, dado que las condiciones iniciales, repito, son iguales a 0, más 0.5, transformada z de y de n menos 2, z a la menos 2 por y de z. Y eso será igual a transformada z de x de n, x de z más transformada z de x de menos n menos 1, z a la menos 1 por x de z. Como en ambos términos tenemos como factor común en el primer miembro a y de z, y como en el segundo miembro a x de z, lo factorizamos, y entonces simplemente nos queda el despejar a y de z entre x de z, que es nuestra función de transferencia,
y que será igual a 1 más z a la menos 1 entre 1 menos z a la menos 1 más 0.5 z a la menos 2. Que en potencias positivas sería z al cuadrado más, multiplicando y dividiendo obviamente por qué, por z al cuadrado. Nos quedaría z al cuadrado por 1, z al cuadrado, z más z al cuadrado por z a la menos 1, z. Z al cuadrado por 1 en el denominador, pues z al cuadrado menos z al cuadrado por z a la menos 1 menos z más 0.5 z a la menos 2 por z al cuadrado, pues nos da 1. ¿Ok? ¿Por qué lo ponemos en potencias positivas? Porque pues vamos a tener que trabajar con ellos. Pero esta, ya sea esta es su forma natural de la función de transferencia, esta es ya con potencias positivas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en el tema habíamos igualado las potencias o el grado de los polinomios del numerador y del denominador? Aquí no lo son. Como es z a la menos 2 más negativo que z a la menos 1, por eso multiplicamos z al cuadrado, ¿sí? Para eliminar este término. Si no lo hiciésemos así, pues nos quedaría un término z a la menos 1, aunque estos fueran ya positivos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Inciso B, nos dicen que obtengamos la respuesta impulso. ¿Se acuerdan que obtuvimos nosotros un ejemplo a través de la solución de una ecuación de diferencia por el método de inducción? Bueno, pues eso ya no es necesario hacerlo, ¿no? Y se los digo porque en algún examen se ponen a obtener la respuesta impulso por método, solucionando la ecuación de diferencia por el método de inducción, y pues eso no es así. Aquí ya tenemos una expresión más compleja y por eso tenemos que hacer uso de la transformada inversa z. Por eso decimos que la solución B es que sabemos que la respuesta impulso es la transformada inversa z de la función de transferencia. Entonces, pues hay que obtener de esta función su transformación inversa, ¿cierto? Aquí, para ello, pues tendremos que, ya sea por el método de expansión en fracciones parciales, ISO de tablas, o por el método de integral de inversión, pues conocer sus raíces, es decir, sus ceros y sus polos. Las raíces del numerador y las raíces del denominador, respectivamente. En los ceros, pues tenemos una expresión de segundo grado, pero incompleta, ¿ya? Que es más sencillo. Z al cuadrado más z es igual a 0, pues simplemente factorizamos z. Y nos quedaría z por z más 1, y eso es igual a 0. Por lo tanto, tenemos un 0 en 0 y un 0 en menos 1. Son las dos raíces de esta expresión cuadrática del numerador. En cuanto a los polos, bueno, pues aquí yo tengo la solución como yo lo hago, pero lo pueden obtener también con su propia calculadora, ¿verdad? Esta sí es una expresión cuadrática completa con 3 términos, pero que vamos a utilizar para hacer el complemento del trinomio cuadrado perfecto de los dos primeros términos, z al cuadrado menos z. Pues el término b tendría que ser 0.5, 0.5 al cuadrado, pues es 0.25. Por eso tenemos z al cuadrado menos z más 0.25. Agregamos menos 0.25 para no alterar la expresión y después el término constante 0.5. Este trinomio cuadrado perfecto representa z menos 0.5 al cuadrado y los otros dos términos, menos 0.25 menos 0.5, nos da más 0.25. Y eso será igual a 0. Despejando el binomio al cuadrado, nos queda que z menos 0.5 al cuadrado será menos 0.25. Aplicando la raíz cuadrada a este término, este binomio, nada más nos deja z menos 0.5. Como este es negativo, es más menos j, la raíz de 0.25, que es 0.5. Y esto nos da que los dos polos, obviamente complejos y además complejos conjugados, ¿va? Sería 0.5 más menos j.5. Y digo complejos conjugados porque la expresión original tiene solamente coeficientes reales,
Entonces, como existe un polo complejo, el otro polo también será complejo y además conjugado. Por eso aquí decimos que los polos son en punto 5 más J.5 y el otro en punto 5 menos J.5. Que en forma polar pues, sería raíz de 2 entre 2 e a la J 45 grados. Y en el otro, en el polo 1, raíz de 2 entre 2 e a la menos J.40, perdón, 45 grados. ¿Cuál punto? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos a H de Z ya en forma factorizada con sus polos y particularmente en forma rectangular. ¿Por qué? En cualquiera de los métodos, repito, expansión en fracciones parciales y uso de tablas, o en el método integral de inversión, pues vamos a tener que sumar, hacer sustituciones y sumar cantidades complejas. Por eso, de inicio nos conviene manejarlo en la forma rectangular o cartesiana. ¿Ok? Son dos polos de primer orden. Podrían aplicar la expansión en fracciones parciales. Ahí se los dejo para que lo hagan. Pero pues a mí me interesa que conozcan el método integral de inversión y pues vamos a ejercitarlo. Por integral de inversión, h de n, la respuesta de impulso, que es lo que nos pide, sería la sumatoria, ¿verdad?, de los m residuos de la función que tenemos aquí, ¿verdad?, que es esta, por z menos 1. Como está multiplicado por z menos, por z a la n menos 1, como aquí tenemos una z, bueno, z por z a la n menos 1, pues nos va a quedar nada más z a la n. Y como lo hemos venido diciendo en este método integral de inversión, pues considerando desde esta función, podemos darnos cuenta que n, al ser un valor desde 0 hasta infinito, es decir, el mínimo valor de n es 0, entonces tendríamos nosotros que manejar que para n igual con 0 sería z a la 0, lo que implica que esto vale 1, y por lo tanto no tenemos ni ceros ni polos en el origen. Conforme n va aumentando, aparece un 0 en el origen, que va incrementando su orden, ¿verdad?, de acuerdo a los valores de n, y por lo tanto, ¿verdad?, si tenemos ceros en el origen, pues no podemos tener polos en el origen. Por lo tanto, estos dos polos son los únicos que hay que considerar, ¿cierto? Pero, pues vamos a aplicar, ya desde aquí lo sabemos, no hay polos en el origen para ningún valor de n, pero pues vamos a aplicar nuestra regla, ¿verdad?, nuestro método, que nos dice que h de z la podemos representar, h de z, como una función h' de z, que es una función libre de ceros y polos en el origen, ¿verdad? Aquí tenemos un 0 en menos 1 y dos polos en punto 5 más menos j.5. Esta es h' de z. Y el término z que tenemos aquí, pues sería precisamente la representación de ese 0 en el origen. Y digo 0 porque aquí tenemos z a la 1, lo que implica que tenemos un 0 de primer orden en el origen. Zr, aplicando nuestros conceptos, ¿verdad? Como R es igual a 1, ¿verdad?, simplemente por comparación, como R es igual a 1, no existen polos en el origen, z igual a 0, para ningún valor de n mayor o igual que 0 a considerar en el cálculo de los residuos. Solo o solamente se toman en cuenta los polos de h' de z. En este caso, el polo en punto 5 más j.5 y el polo en punto 5 menos j.5. ¿Ok? Lo mismo que habíamos ya detectado. Por eso les decía yo que pues pueden omitir esto si tienen la seguridad, ¿verdad? Y eso solamente se adquiere practicando y practicando. Por lo tanto, h de n, al tener solamente dos polos, pues es la suma de dos residuos. El residuo de la función, ¿verdad?, z más 1 por z a la n entre el producto de z menos 0.5 menos j.5 por z menos 0.5 más j.5.
El primer residuo para z igual a 0.5 más j.5, un polo de primer orden. Y el segundo residuo, ¿verdad?, para el otro polo sería la misma función, toda la misma función, para z igual a 0.5 menos j.5, también de primer orden. También sabemos que un polo de primer orden, su residuo se calcula simplemente multiplicando la función por z menos el polo, ¿verdad?, y después evaluándolo para el valor del polo. Aquí ya está simplificado. Si multiplicamos esta función, el primer residuo, por z menos 0.5 menos j.5, que corresponde a este polo, pues se cancelaría y lo único que nos queda es z más 1 por z a la n entre z menos 0.5 más j.5. ¿Para quién? Pues para z igual a 0.5 más j.5. Más el segundo residuo, ¿verdad?, también para un polo de primer orden, sería multiplicar esto por z menos 0.5 más j.5, lo que cancelaría este término, y nos quedaría nada más z más 1 por z a la n entre z menos 0.5 menos j.5 para z igual a 0.5 menos j.5. ¿Ok? Entonces, haciendo la sustitución, ¿verdad?, sería z igual a 0.5 más j.5 más 1, pues nos daría 1.5 más j.5, la parte imaginaria, 0.5 más j.5 a la n, entre j. ¿Por qué entre j? Pues porque aquí sería 0.5 menos 0.50, j.5 más j.5, pues nos da j. Más, en el segundo término sería 0.5 más 1, pues 1.5 menos j.5. El binomio, aquí hay un error, aquí falta la n, aquí hay un error, así que pónganlo, tomen nota de eso, aquí es a la n, porque es z a la n, 0.5 menos j.5 a la n, así que aquí viene un exponente n minúscula. Y en el denominador, pues sería 0.5 menos j.5, perdón, 0.5 menos 0.50 menos j.5 menos j.5, pues nos da menos j. Ahí ya no tenemos que hacer la multiplicación de estos términos. ¿Por qué? Pues porque es más fácil utilizar las formas polares. Ya no tenemos que sumar cantidades complejas, así que esto nos quedaría, ¿verdad?, en forma polar, este término, 1 más j, 1.5 más j.5 nos queda como raíz de 10 entre 2 por e a la j 18.43 grados. Este ya lo teníamos, sabíamos que era r, raíz de 2 entre 2 a la n, porque aquí está la n, e a la j n veces 45 grados. Y j, pues simplemente es e a la j 90 grados. Más raíz de 10 entre 2, ¿verdad?, que es la representación compleja, perdón, polar de ese número complejo, que decimos nos da raíz de 10 entre 2 por e a la j 18.43 menos 18.43 grados por la forma polar de este término, que es elevado a la n. Aquí no está la n, pero aquí ya está manejado con ese exponente, por eso tenemos raíz de 2 entre 2 por e a la menos j n veces 45 grados, ¿no? Raíz de 2 entre 2 a la n, e a la menos j n veces 45 grados. Y esto, ¿no?, simplemente lo que cambia, o lo que va a cambiar, es la fase, ¿verdad? Porque aquí tenemos este término, que sería 18.43 menos 90 grados, es lo único que afecta, los demás términos no se pueden simplificar, este porque está a la n, y este también porque está a la n, entonces nada más estos dos términos se manejan como 18.43 menos 90 grados, pues nos da menos j 71.57 grados, ¿verdad? Raíz de 10 entre 2, raíz de 2 entre 2 a la n, por e a la
jn veces 45 grados. Y algo similar sucede con este término. E a la menos j 18.43 grados más, porque este está dividiendo más 90 grados, pues nos da más 71.57 grados, que está multiplicado por raíz de 10 entre 2, por raíz de 2 entre 2 a la n, por e a la menos j n 45 grados. Y ya sabemos cómo es el asunto, ¿verdad? Algo tan simple como factorizar las magnitudes, raíz de 2 entre 2, ¿verdad? Aquí no está entre 2, ahorita vamos a ver por qué. Raíz de 2 entre 2 a la n, ¿verdad? Como elementos comunes, y después nada más suman las funciones exponenciales complejas. En este caso, e a la j n veces 45 grados menos 71.57 grados. Y la otra sería e a la menos j 45 grados. Y como este es más, pues aquí sería menos 71.57 grados. Esa suma de funciones exponenciales complejas unidas de estas dos expresiones, pues sabemos lo podemos sustituir por 2 veces coseno del argumento, ¿verdad? Es decir, por eso aquí no aparece el 2 de raíz de 2 entre 2. ¿Por qué? Pues porque es multiplicado por 2, nada más nos queda raíz de 10, que multiplica raíz de 2 entre 2 a la n, coseno ¿de quién? Pues del argumento, como lo comentamos, n veces 45 grados menos 71.57 grados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces vamos a ver la solución C, ¿verdad? Como ya lo comentamos. Para obtener la salida del sistema a una entrada específica, podemos utilizar la función de transferencia, como lo han usado en la transformada de Laplace. La función de transferencia es el cociente de la transformada z de la secuencia de salida entre la transformada z de la secuencia de entrada. Entonces, la transformada z de la secuencia de salida será el producto de la función de transferencia por la transformada z de la secuencia de entrada. ¿Sí? Ya tenemos la función de transferencia. Ya nada más nos falta x de z. Pero además, una vez que tenemos a y de z, podemos obtener y de n aplicando la transformada inversa z a y de z para obtener a y de n. Para este caso, x de n es un escalón unitario aplicado en el origen. Por lo tanto, su transformada z, pues ya saben, es z entre z menos 1. Por lo tanto, y de z será el producto de la función de transferencia, aquí ya factorizada, z, por z más 1 en el numerador, entre el producto de z menos 0.5 menos j.5 por z menos 0.5 más j.5. Todo eso por z entre z menos 1. ¿Ya? Esta es h de z y esta es x de z. ¿Sí? Y aquí pueden entender por qué se manejan potencias positivas. Si lo hiciéramos con potencias negativas, repito, pues sería más complicado. ¿Ok? Entonces, esto nos queda ya haciendo el producto, ¿verdad? Haciendo el producto, que y de z es igual a z al cuadrado por z más 1 en el numerador entre el producto de z menos 0.5 menos j.5 por z menos 0.5 más j.5 por z menos 1. Es decir, fíjense, aquí tenemos un polo más que agrega, ¿quién? Pues x de z. ¿Ok? Tenemos 3 polos de primer orden. Pueden aplicar el método de expansión en fracciones parciales y uso de tablas. Pero yo insisto, por integral de inversión. Por integral de inversión sería todo esto por z a la n menos 1. Lo que deja intactos estos términos, z más 1, z menos 0.5 menos j.5,
z menos 0.5 más j.5, z menos 1. Pero el término z al cuadrado, al multiplicarse por z a la n menos 1, lo convierte en z a la n más 1. ¿Cierto? Todo esto para todos los polos. Entonces, ya desde aquí, considerando que n su valor mínimo es 0, ¿verdad? Ya desde aquí vemos que n, con n igual a 0, esto sería z a la primera potencia, z a la 1, o z simplemente, lo que implica que tendríamos un 0 en el origen de primer orden. Y si tenemos un 0 en el origen, no podemos tener polos en el origen. Y conforme n va aumentando el orden de ese 0, y por lo tanto no vamos a tener que considerar ningún polo en el origen, y los únicos que tendrán que ser considerados para el cálculo de los residuos, pues son estos 3 polos. ¿Sí? Pero volvemos a nuestro método. ¿Va? Representamos a y de z como un arreglo de términos, ¿verdad? O una expresión que no tiene ni ceros ni polos en el origen. Aquí tenemos un polo en menos 1, un polo en 0.5 más j.5, otro en 0.5 menos j.5 y otro en 1, que representan a y' de z. Y separamos el término z al cuadrado, que es el término z a la r. Por comparación, r es igual a 2. Como r, que es igual a 2, es mayor que 1, repetimos, ¿verdad? No existen polos en el origen, z igual con 0, para ningún valor de n mayor o igual que 0, a considerar para el cálculo de los residuos. Solo se toman en cuenta los polos de y' de z, que en este caso son 3, uno en 0.5 más j.5, otro en 0.5 menos j.5 y otro en 1. Entonces, pues aquí tenemos que calcular 3 residuos, ¿verdad? 3 residuos, básicamente, ¿verdad? Para cada uno de los polos de primer orden. Por eso aquí, pues, no quise repetir 3 veces la expresión, no tiene sentido. Por eso nada más puse que y de n es el residuo para z igual a 0.5 más j.5 de primer orden, más un residuo para 0.5 menos j.5 también de primer orden, y otro para z igual con 1 de primer orden. Con esta expresión, ¿verdad? Aquí nada más lo puse una vez. Entonces, como son polos de primer orden, bueno, pues para cada polo simplemente multiplicaremos esta función por z menos el polo correspondiente, ¿verdad? Y después evaluamos para el valor del polo. Para el primero en 0.5 menos j.5, pues al multiplicarlo por z menos el polo, ese término, el primero del denominador, se va a cancelar y nada más nos va a dejar z más 1 por z a la n más 1 entre z menos 0.5 más j.5 por z menos 1 en el denominador. Para el siguiente residuo, ¿verdad? Para el polo en 0.5 menos j.5, al multiplicar a esta función por z menos el polo, pues ahora el término que se va a cancelar es este. Nada más nos van a quedar en el denominador estos dos, los extremos, que tenemos aquí. Z más 1 por z a la n más 1 por z menos 0.5 menos j.5 por z menos 1, ¿va? Para z igual a 0.5 menos j.5. Y por último, aquí para z igual con 1, pues al multiplicar todo este término por z menos el polo, esto es menos 1, pues ahora el que se cancela es este punto, ¿sí? Y aquí, pues los demás términos quedarán sin tocar, pero aquí lo que hicimos fue, o aquí lo que hice, fue hacer el producto de estos términos, ¿va? Los polos complejos conjugados, z menos el polo complejo por z menos su complejo conjugado, nos va a dar la expresión original, que era del denominador z al cuadrado menos z
más 0.5, si la quieren hacer, ¿sí? Es lo más recomendable, ¿por qué? Porque al multiplicar estos términos, ¿verdad?, desaparecen los elementos o los valores complejos, y además, como lo vamos a evaluar para un valor real, lo más conveniente es tener la expresión en forma real. El producto de estos términos sería z al cuadrado menos z más 0.5. Eso lo podemos ver desde la expresión. No, está más para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. Eso lo podemos ver desde aquí, ¿verdad? Z al cuadrado menos z más 0.5 es el que da lugar a esta forma factorizada, ¿cierto? Por eso es que cuando vayan a evaluar un residuo sobre un valor real, pues usen puros valores reales, que regularmente se van a dar. ¿Por qué? Porque se pueden combinar los términos complejos conjugados. Entonces, pues aquí nada más tenemos el detalle, ¿verdad?, de la sustitución en cada uno de los sumandos. Aquí, por ejemplo, para z igual a 0.5 más j.5, pues nos quedaría este término 1.5 más j.5. Este que sería 0.5 más j.5 a la n. ¿Por qué? Pues por 0.5 más j.5 para que sea este término a la n más 1. En este caso, los términos al sustituir z del denominador sería 0.5 menos 0.5, pues 0, más j.5 más j.5 nos queda j. Y aquí el z menos 1, pues sería 0.5 menos 1, pues menos 0.5 más j.5 para este término. Para el siguiente sería, para 0.5 menos j.5, pues sería 1.5, 1 más 0.5 nos da 1.5, menos j.5, que es la parte imaginaria, 0.5 menos j.5 a la n por 0.5 menos j.5 para que sea z a la n más 1. Para este término, pues sería menos 0.5 más 0.5, 0, menos j.5 menos j, menos j.5 nos da menos j. Y z menos 1, pues sería menos 0.5 menos j.5. Y para el último sumando, pues sería, como ya es un valor real, pues 1 más 1, 2. 1 a la n más 1, pues sería 1 a la n por 1. ¿Entre quién? Pues entre 1 al cuadrado, que es 1, menos 1, 0, más 0.5 nos da 0.5. ¿Sí? Ya una vez que tenemos estas expresiones, pues simplemente obtenemos los valores en forma polar y multiplicamos y dividimos magnitudes y sumamos y restamos fases, ¿verdad? En este caso, ya lo tenemos, es raíz de 2 entre 2 por e a la j 18.43, ¿verdad? ¿Por quién? Pues por el valor del polo a la enésima potencia, bueno, raíz de 2 entre 2 a la n por e a la n 45 grados. Y este valor que tenemos aquí, raíz de 2 entre 2 por e a la j 45 grados, aquí como es el polo solo, pues ya no tiene el valor, no, ya no está elevado a la enésima potencia. ¿Entre quién? Entre e a la j 90 grados. Fíjense, este es un valor similar, pero no igual, en cuanto a magnitud, al término menos 0.5 más j.5 nos da raíz de 2 entre 2 e a la j 135 grados. ¿Por qué? Pues porque la parte real es negativa, la parte imaginaria es positiva, entonces en vez de 45 es 135 grados. Donde estas magnitudes se pueden cancelar. En el segundo término, raíz de 2 entre 2 por e a la menos j 18.43 grados. Por raíz de 2 entre 2 a la n por e a la menos n a la menos j n 45 grados. Por raíz de 2 entre 2 por e a la menos j 45 grados. ¿Verdad?
entre menos j, que es a la menos j 90 grados, y este término, pues sucede lo mismo, la magnitud es raíz de 2 entre 2 por e a la menos j 135 grados. Más este término que es 2 por 1 a la n, que es 1 por 1, pues es 2, 2 entre 0.5 nos da 4. ¿Cierto? Entonces, los dos primeros términos tienen la misma consideración, ¿verdad? Que en este caso, esta cancelación para este caso en particular, pues lo limita a que las magnitudes sean raíz de 10 entre 2, raíz de 10 entre 2, raíz de 2 entre 2 a la n, raíz de 2 entre 2 a la n, y que las exponenciales, pues aquí sean, aquí sería que 45 menos 135, pues nos da menos 90, y 18.43 menos 90, a ver cómo estuvo esto. Este es negativo, 135 sería menos 90. ¿Qué nos da esto? Ah, aquí está, perdón. Sí, estaba Sí, limitado, ¿no, profe? me estaba yo brincando serían 225 menos 45, 180, ¿no? 180. Ajá. Menos 180 más 18.43 es lo que nos da menos 166.57 grados, ahora sí, ¿verdad? Y pues no se puede simplificar porque es a la n veces 45 grados. Lo mismo sucede acá sería al contrario, sería menos 90 grados más 135 sería ya en el numerador más 225 menos 45 sería más 180 menos 18.47 es lo que nos da 161.57 grados. Y tampoco se puede tocar, era la menos j 45 grados más 4 que podemos utilizarlo. Recuerden que el término UDN es un término delimitador que nos dice que empieza del 0, es decir, 1 o UDN puede manejarse de forma explícita. Por eso aquí ponemos 4 UDN antes de que pregunten, porque 1 o UDN lo tienen en su tabla. Es lo mismo cuando la función empieza a partir de 0. ¿Cierto? Entonces, la misma simplificación que podemos hacer con estos términos, ¿va? Raíz de 10 entre 2 por raíz de 2 entre 2 a la n por e a la jn veces 45 grados menos 166.47 grados de estos términos, más e a la menos jn veces 45 grados, como este es positivo también sería menos 161. Había dicho 166, ¿verdad? No, 161.57. Términos complejos conjugados, suma de esos términos nos da 2 veces coseno. Por eso aquí tenemos el 2 por raíz de 10 entre 2, pues nos da raíz de 10. Raíz de 2 entre 2 a la n, coseno de ¿quién? Pues de n veces 45 grados menos 161.47 grados, más 4 veces la función escalón unitario. ¿Alguna pregunta? Ese de, bueno, el 4 por el escalón unitario, ¿por qué se lo agregó, profe? Porque es equivalente. 1 o UDN, si ves su tabla que les di, de pares transformados Z, ahí dice UDN o 1, o no me acuerdo si dice 1 o UDN. ¿Sí? Es como un elemento que nos dice, esto empieza a contar a partir de 0. Porque si lo dejamos así, ¿no? Pues de alguna manera nos está diciendo que puede valer 4 desde menos infinito, ¿no? No, no es cierto. Lo estamos manejando como un delimitador de 0 en adelante. En caso que fuera necesario, pues se indicaría Ok. otra condición, ¿cierto?
Por eso Sí. son equivalentes. Y además, también ya hicimos un ejemplo. Acuérdense que cuando vimos el primer ejemplo de integral de inversión, ahí también nos daba una constante y después le agregamos el término UDN para que coincidiera con porque era el ejemplo que habíamos resuelto también por expansión en fracciones parciales y uso de tablas para que coincidiera con el resultado, porque finalmente es equivalente. ¿Ok? Sí, profe. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Algún otro compañero? Creo que pues como pueden ver, es operativo. Pero hay una condición que sí nos puede servir, al menos para dar el siguiente paso. Digo porque pues, todos los ejemplos son así. Sí, como pueden darse cuenta, aquí se ve la importancia de la transformada Z. En primero porque obtuvimos la respuesta impulso sin tener que manejar ningún método de solución de las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? ¿Cómo obtuvimos la respuesta impulso? Pues simplemente aplicando ¿qué? La transformación inversa, ¿no? Sí. O sea, aquí obtuvimos, ¿va? Obtuvimos primero la función de transferencia y ya con la transformación inversa Z, pues simplemente obtuvimos ¿qué? A HDN, ¿no? La obtuvimos aquí la respuesta de impulso. Si lo quisieran resolver por inducción, pues imagínense, ¿van a poder dar con esta expresión? Yo creo que no, ¿verdad? Porque les van a empezar a dar los valores de esta función. Imagínense si evalúen esta función para que más o menos se den una idea. ¿Cuándo van a llegar a esta expresión? Si utilizan otro método, ¿verdad? Como es el método de igualación, ¿verdad? De proponer una solución en términos de una expresión general, que son los métodos que se utilizan para las ecuaciones de diferencia, pues ya se podrán imaginar. Esto pues, es más expedito, ¿cierto? Pudimos obtener la respuesta impulso sin resolver una ecuación de diferencia por métodos, sino a través de la herramienta de la transformada Z, que nos da una función pues bastante compleja, ¿cierto? Y por otro lado, ¿qué pasó? Cosas. Y por otro lado, resolvimos, ¿verdad? Una función que a lo mejor obtener esto por la convolución podría ser también un poquito desgastante. Y digo un poquito porque finalmente esta es la expresión. Hay expresiones que son equivalentes. Y aquí tenemos una forma cerrada de obtener tanto la respuesta impulso como la salida de un sistema. ¿Cierto? Entonces, ¿ya entendieron por qué evaluamos la transformada Z? Y ya entendieron que tienen que prepararse mejor. Pues a ver si ya. Sí, profe. Con lo que pasó lo entienden. Y si no, pues ahora sí que de aquí en adelante ya no vamos a estar haciendo ejemplos. Aquí digo, vamos a estar usando la transformada Z. Pero yo quiero hacer un paréntesis, sobre todo para que analicemos este punto. La respuesta impulso de este ejemplo. La respuesta impulso fue raíz de 10 por raíz de 2 entre 2 a la n, coseno de n veces 45 grados menos 71.57. Y la secuencia de salida cuando le aplicamos un escalón unitario es raíz de 10
por raíz de 2 entre 2 a la n, coseno de n veces 45 grados, menos 161.57 grados, más 4 veces un escalón unitario. ¿Hay alguna relación que ustedes puedan ver ahí? Entre esta, que es la salida del sistema, y esta, que es la respuesta a impulso. Pues solo, bueno, solo tiene una suma la otra, ¿no? Bueno, se le suma otro término, otro polinomio. Y también, Pero- sí, Y un otro cambio de término. fase. Y un cambio de fase, ¿verdad? Esta, la respuesta a impulso, es prácticamente la primera parte de la respuesta. Y digo prácticamente porque efectivamente lo único que varía con respecto a la respuesta a impulso es la fase inicial. Que también, y de una vez se los anticipo, podría variar esta constante. En este caso, casualmente es la misma, pero podría ser otra. Pero el comportamiento de esta función es el mismo, perdón, de esta parte de la salida, esta es el mismo comportamiento de la respuesta a impulso. ¿Y por qué lo digo? Esta respuesta a impulso, como funciona en el tiempo, ¿cómo se comporta? Sería constante, ¿no? Continúa. No, no. Esta es una constante. Ajá. Esta es una función cosenoidal, que como es de 45 grados, pues va a ser una función periódica. Y aunque no fuera periódica, esta función nada más va a variar entre 1 y menos 1, 1 y menos 1, en diferentes valores, pero nunca va a tender hacia 0, ¿cierto? Eso demuestra que no han hecho ejemplos del comportamiento de las funciones. Pero este término, raíz de 2 entre 2, a la enésima potencia, este término, raíz de 2 entre 2, ¿cuánto vale? 0.7071. Raíz de 2 es 1.4142.136. Entre 2, pues 0.7071. 0.7071 es una cantidad menor a la unidad. Entonces sería atenuante, ¿no? Se va atenuando. Sería una función que tiende hacia 0. Este factor tiende hacia 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces h de n tiende hacia 0. Comparado con esta parte de la respuesta, va a tener el mismo comportamiento. Esta es una constante. Esta es una función cosenoidal que, además de ser periódica, nada más va a estar variando entre 1 y menos 1, ¿cierto? No va a pasar nada. Pero este término raíz de 2 entre 2 a la n va a hacer que esta parte de la respuesta tienda hacia 0. ¿Ok? Bien. Yo creo que cambiamos de enlace porque ya nos tenemos un par de minutos. Entonces, nos vemos en el siguiente enlace. Vamos a seguir sobre el mismo tema. Ok, profesor. Todos los que estábamos en el otro enlace, ya sin la monserga de que se termine la videoconferencia, pues vamos a seguir en el mismo punto, fíjense. Entonces, quedamos que esta función, aunque tenga este parámetro diferente y que pudiese tener algún otro parámetro, se comporta esta parte de la respuesta de manera... Ah, caray, entonces alguien se había salido antes. Bueno, ok. Perdón. Entonces decíamos, esta parte de la respuesta tiene el mismo comportamiento
la respuesta impulso. Y ya vimos que esta respuesta impulso va a tender hacia 0. ¿Y qué podemos decir de un sistema cuya respuesta impulso tiende hacia 0? Que es estable, ¿no? Que es estable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su respuesta impulso va a ser sumable en forma absoluta. Sus términos convergen, ¿verdad? Tienden hacia 0 y por lo tanto la sumatoria de la respuesta impulso me va a dar un valor finito que hace que el sistema sea estable. ¿Por qué? Porque al tender hacia 0 la respuesta impulso, ese sistema a entradas finitas, acotadas o convergentes, nos va a dar salidas finitas, acotadas o convergentes, ¿cierto? Entonces, esta respuesta impulso me está diciendo, ¿verdad?, que el sistema es estable, de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento. Y esa parte de la respuesta que se comporta igual, ¿verdad?, que la respuesta impulso, ¿verdad?, vamos a llamarle respuesta natural. ¿Sí? Esta es la respuesta natural del sistema. Porque al final de cuentas, esta respuesta natural también va a tender hacia 0. Si la respuesta impulso tiende hacia 0, la respuesta natural del sistema, que tiene el mismo comportamiento, la misma estructura, no los mismos valores, pero el mismo comportamiento, ¿verdad?, va a tender hacia 0. ¿Qué creen que pase si la respuesta impulso, hablemos de otro ejemplo, si la respuesta impulso creciera sin límite? ¿Qué creen que pasaría con esta parte de la respuesta? Crecería sin límite también, ¿verdad? Porque tiene el mismo comportamiento. Y ese crecimiento ilimitado haría que la salida creciera ilimitadamente. ¿Ok? Y si la respuesta impulso se mantuviera como una constante o como una oscilación de amplitud constante, ¿qué creen que pasaría? Esta parte de la respuesta, repito, la respuesta natural del sistema, se mantendría como un valor constante o una oscilación de amplitud constante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen el mismo comportamiento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tienen el mismo comportamiento? Porque la salida depende de la respuesta del impulso, ¿no? No, es algo más simple que en este ejemplo. Si lo entendieron más allá de la cuestión operativa, si lo entendieron, se pueden dar cuenta. Bueno, vamos a concluir en el análisis de la salida. Esta función 4UN, 4 es un escalón unitario de magnitud 4, ¿cierto? Un escalón unitario con una magnitud de 4. Esta parte de la salida, ¿verdad?, que es ajena a la respuesta, a la parte que llamamos respuesta natural, ¿a quién se parece? Digo se parece porque no es igual. ¿A quién se parece? No, está en el otro. ¿A quién se parece?
a la entrada. A la entrada, ¿verdad? Pero no es la misma. Aquí la entrada fue un escalón unitario, ¿cierto? Con magnitud 1. Y en esta parte de la salida tenemos otro escalón unitario, ¿cierto? Pero de amplitud 4. A esta parte de la salida se le conoce como respuesta forzada. En otras palabras, la salida de un sistema, siempre, cualquier sistema, estable o no, cualquier sistema, la salida que entregue ese sistema está compuesta por dos partes. Una llamada respuesta natural y otra respuesta forzada. Lo que en una ecuación de diferencia sería la solución homogénea, para aquellos que les interese saber resolver ecuaciones de diferencia, la solución homogénea más la solución ¿qué? Particular. Cuando hablan de ecuaciones diferenciales, ustedes saben que hay dos. La solución está compuesta por dos partes, la solución homogénea y la solución particular. Bueno, en el caso de los sistemas, también analógicos, se tiene una parte que se conoce como respuesta natural del sistema y respuesta forzada. Lo mismo va a pasar con los sistemas discretos lineales sin variancia en tiempo, con los sistemas digitales. La salida siempre va a estar compuesta por una respuesta natural y una respuesta forzada. La respuesta natural, ahora sí tomando en cuenta lo que comentó su compañero, la respuesta natural va a tener el mismo comportamiento que la respuesta, acá está arriba, que la respuesta impulso. Mientras que la respuesta forzada va a tener el mismo comportamiento que ¿quién? Que la secuencia de entrada. Y la pregunta es, ¿siempre va a ser así? ¿Ustedes qué creen? Según recuerdo, creo que sí. Sí. Pero, bueno, No. dependía del sistema a cuando se era estable o cuando no. Es que no me acuerdo muy bien. Sí. No, le voy a decir una cosa. Ahí no importa la estabilidad del sistema. Sistemas estables o no estables, siempre se va a cumplir esa regla, excepto bajo una condición que ahorita la vamos a ver. Pero la pregunta es, bueno, ok, ¿siempre va a ser así? ¿O casi siempre? ¿O el 99.99% de las veces va a ser así? ¿O hay un caso de excepción, como gusten? La pregunta es, ¿por qué? Aquí tenemos la respuesta, compañeros. Y de Z es el producto de H de Z por X de Z, ¿cierto? Por lo tanto, los polos de Y de Z vienen de dos fuentes, ¿sí? Una, la función de transferencia, ¿sí? Y otra, la transformada Z de la secuencia de entrada. Y aquí lo tenemos, fíjense. Estos dos polos, ¿quién los aporta?
el polo en punto 5 y en más J.5 y punto 5 menos J.5. ¿Quién los proporciona? Vamos a ponerlo acá. ¿Quién los proporciona? La función de transferencia. ¿No son los mismos polos en punto 5 más J.5? Punto 5 menos J.5. Son los mismos polos. Y el polo en 1, ¿quién lo proporciona? La transformada Z de la secuencia de entrada. ¿Sí? Este polo, que finalmente después lo utilizamos operativamente, lo aporta X de N. Si Y de Z va a ser el producto de H de Z por X de Z, los polos van a surgir de esas dos fuentes o de esos dos términos, de la función de transferencia y de la transformada Z de la secuencia de entrada. ¿Ok? ¿Y eso qué consecuencias va a tener? En el método de expansión en fracciones parciales y uso de tablas, y en el método de integral de inversión, los más poderosos, digamos, para la transformación inversa, ustedes pueden ver que tanto las fracciones parciales para el primero como los residuos para el segundo método, ¿verdad?, son los que determinan las funciones que calculamos, ¿cierto? Para la respuesta impulso, pues nada más tenemos a H de Z. Por eso nada más tenemos estos dos polos. Pero para la salida del sistema a una entrada específico, se agrega ¿quién? El polo de la transformada Z, en este caso, en polo en 1, ¿verdad?, que corresponde a la transformada Z de un escalón unitario. Aquí están los tres polos. Cuando calculamos la respuesta impulso, pues nada más usamos los dos polos de ¿quién? De la función de transferencia, ¿cierto? Pero cuando calculamos la salida del sistema, agregamos este polo. Y esos polos, que obviamente provienen de una expresión en el dominio del tiempo, ¿verdad?, pues precisamente nos tiene que dar el mismo tipo de términos en el tiempo. Tristemente, ¿se acuerdan de que uno de los problemas del examen era precisamente obtener una transformada inversa y comprobarla? Es decir, tengo una función, una transformada Z, la invierto y la convierto en los términos en el tiempo, y después para comprobarla, bueno, pues le aplico la transformada Z para ver que coincida con la función que inicialmente me proporcionaron. Ese es el juego de la transformada directa, bueno, primero en este caso inversa y directa. Si estos polos, los polos de la función de transferencia, estos dos, me dieron una función en el tiempo, que es la respuesta impulso, una función en el tiempo de este formato, ¿sí?, una constante por un término a la enésima potencia por un coseno de n veces 45 grados más una fase inicial. Pues esos mismos dos polos que aquí tengo, estos mismos dos polos, me tienen que dar una función similar. En este caso, esta constante es la misma, no siempre lo es,
Pero, por ejemplo, sí podemos ver que esta fase inicial no es la misma, pero es la misma función. Una constante por raíz de 2 entre 2 a la n, coseno de n veces 45 grados. Esos dos polos me dan esta parte de la respuesta. A. Y el otro polo, el que aporta x de z, me va a dar ¿qué? Si esto proviene de un escalón unitario, z menos 1 es el polo, pues obviamente ese polo, z menos 1, ese polo en 1, pues me tiene que dar una función escalón unitario, o 1, como aquí me lo dio, 1 o u de n, ¿cierto? Eso va a suceder siempre. ¿Por qué? Porque los polos de la transformada z de la salida contendrán a los polos de dos fuentes o de dos orígenes, llámenle como quieran. Los polos de la función de transferencia, h de z, y los polos, en este caso nada más uno, los polos de x de z, la transformada z de la secuencia de entrada. Excepto que, esa es la excepción, excepto que un cero de la función de transferencia esté ubicado en el mismo lugar que un polo de la transformada z de la secuencia de entrada, o que un cero de la transformada z de la secuencia de entrada esté en el mismo lugar que un polo de la función de transferencia. ¿Por qué? Porque si un cero de la función de transferencia está en el mismo lugar que un polo de la transformada z de la secuencia de entrada, pues se van a cancelar y va a desaparecer ¿qué? Un polo, un elemento que se utiliza para la transformación inversa z, sea por el método de expansión en fracciones parciales y uso de tablas, o por el método de integral de inversión. O bien que un cero de la transformada z de la secuencia de entrada esté en el mismo punto, en la misma ubicación que un polo de la función de transferencia, porque al multiplicarse se cancelaría y desaparecería un polo de la función de transferencia, alterando con esto su conversión inversa. Es el único caso. La cancelación de polos, porque en la función opuesta entre h de z y x de z tengan un cero en un lugar de los polos. Pero fuera de esa particularidad, los polos de y de z son los mismos polos de la función de transferencia y de la transformada z de la secuencia de entrada. Por lo tanto, siempre vamos a tener una salida compuesta por la respuesta natural del sistema, que corresponde a los polos que aporta la función de transferencia y que por ende hará que esta parte siempre tenga el mismo comportamiento que la respuesta impulso, y que esta parte de la solución particular, ¿verdad?, tenga el mismo comportamiento de la secuencia de entrada. ¿Cierto? Comportamientos. ¿Por qué? Porque para este caso, como ya vimos, el sistema, al tener una respuesta impulso que tiende hacia cero,
¿sí? Que tiende hacia cero, y haciendo que el sistema sea estable, pues su respuesta natural va a tender hacia cero también. Y entonces la secuencia de salida, pues simplemente con el tiempo va a parecerse a la secuencia de entrada, es decir, va a ser un escalón unitario. Nada más que ese escalón unitario va a tener una magnitud 4, es decir, es 4 veces, oh, es 4 veces el nivel de la secuencia de entrada. Entonces, ¿qué pueden decir de ese sistema? Que esto va a valer 0 y esto va a ser 4 veces la entrada. Es un sistema amplificador, ¿no? Exactamente, amplificó la entrada. ¿Cierto? Para aquellos que digan, no, pues entonces es lo mismo, no hace nada el sistema. No, sí, aquí estamos viendo que cuatriplicó, ¿verdad? O tetraplicó, no sé cómo se diga, la entrada del sistema. Le introducimos un escalón unitario, PAC, va a tener un tiempo esta respuesta natural, que finalmente va a tender hacia cero, ¿sí? Y la salida va a ser 4 veces el nivel de entrada que nosotros le aplicamos, porque esta va a ser la que permanezca. Una vez que esta parte de la respuesta desaparezca, porque tiende hacia cero, pues lo que va a quedar es esto. ¿Cierto? Si el sistema tuviese una respuesta impulso que creciera sin límite, ¿verdad? Vamos a poner que esta cantidad, raíz de 2 entre 2, no fuera raíz entre 2 entre 2, sino que fuera una cantidad mayor a la unidad, pues esto haría, simplemente este elemento haría que creciera la salida, ¿cierto? Sin límite, PRAC. Si la respuesta impulso crece sin límite, pues esta parte de la salida a la respuesta natural crecería ilimitadamente, ¿cierto? Y eso haría que el sistema me entregara una salida que crece ilimitadamente. Ya no me interesa este término porque, aunque sea una constante, pues este término va a hacer que la salida crezca ilimitadamente. Y ese será un sistema no estable. ¿Sí? O bien, si esta respuesta, vamos a pensar que esto fuera igual a 1, 1 a la n es una constante, y esto es un valor constante, y esta es una función oscilante, que va a valer nada más entre 1 y menos 1, es decir, h de n, si esto es una constante, iría desde más raíz de 10 hasta menos raíz de 10, dependiendo de los valores, ¿sí? O sea, no necesariamente esos valores, pero sus límites serían eso, una oscilación de amplitud constante. Esta parte de la respuesta natural, se comportaría de esa manera, montándose, porque va a sumarse a una constante de amplitud 4, lo que haría que ese sistema no fuese tampoco estable. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Yo esperaba que nos fuéramos más rápido, pero bueno, prefiero irme despacio para que se entiendan los temas. El material que excedió a este punto trata precisamente de estos conceptos, de lo que es la respuesta natural del sistema y la respuesta particular. Y que para los sistemas estables, esta respuesta natural, ¿verdad? Como el sistema es estable, la respuesta natural va a tender a desaparecer. ¿Y cómo le llaman ustedes a una situación que nada más dura un tiempo, que va a desaparecer finalmente, más tarde o más temprano? ¿Cómo denominarían algo que va a durar nada más un tiempo? No me vayan a decir Transitorio.
transitorio, exactamente. Digo, no me van a decir efímero, así, porque no sé, no hay la respuesta efímera, sino la respuesta transitoria de un sistema. Para un sistema estable, como este ejemplo, esta parte de la respuesta que tiende hacia cero se le llama respuesta transitoria. Y una vez que la respuesta transitoria desaparece, nada más queda la respuesta forzada, ¿sí? Que en este caso ya se le denomina respuesta en estado estacionario. ¿Sí? ¿Por qué en estado estacionario? Pues porque va a existir mientras exista entrada. En el momento en que nosotros suspendamos la entrada, esta salida deja de aparecer, ¿cierto? Esos conceptos, respuesta transitoria y respuesta en estado estacionario, solo aplicable a sistemas estables, da lugar a un concepto que se conoce como respuesta en frecuencia. Estos conceptos, jóvenes, los vamos a ver la siguiente sesión. Les envié el material porque yo pensé que sí nos iba a dar tiempo, pero no. Pero prefiero así. Prefiero mejor que ya lo tengan y ese material lo vamos a usar para la siguiente sesión. ¿Ok? Ya no les voy a enviar nada a ese respecto. ¿Ok? Así que guárdense ese material. Son tres ilustraciones porque las vamos a necesitar en la siguiente sesión, la sesión 15. ¿Alguna pregunta? Profesor, No, No, profe. con respecto a las clases de la próxima semana, Pues ya les dije que seguimos en línea. O sea, no sé si me he dado a explicar. Vamos a reaccionar en base a cómo estén ustedes. Si ya los van a manejar de manera presencial, porque ustedes me alegaban que no, que es que si los otros profesores, mis otras materias me hacen ir y no sé qué. Bueno, pues ya veríamos, si es la mayoría, manejarlo en forma presencial. El problema es que en forma presencial nada más nos limitan a la mitad del grupo, ¿cierto? Una semana la mitad y a la siguiente la otra mitad. Pero yo no quiero repetir clases de manera presencial, entonces el arreglo o no el arreglo, sino la estrategia que quiero aplicar es el grupo, si ya regresamos a clases presenciales, pero que sea porque de veras tengan que ir, ¿sí? Bueno, pues nos manejamos en clases presenciales, la mitad del grupo y la otra mitad el sábado, los sábados, más bien, los sábados de cada semana, los atenderé vía videoconferencia para seguir avanzando. Pero todavía oiga, profe, no. pero digo, Dígame. perdón que le interrumpa, pero pues es que, por ejemplo, en mi caso y en el de también otros compañeros, Ujú, pues sí tenemos que venir a la escuela. De hecho, pues ahorita estamos aquí. El examen ayer también, pues por ejemplo, en mi caso yo lo tuve que hacer pues, aquí en la escuela. ujú. De las 7 materias que tengo, 5 son presenciales. Nada más estoy tomando esta y humanidades en línea. Entonces, digo, o sea, lo digo por mí y porque tengo otros compañeros que vamos también ¿Quién- en esta misma materia quién- y quién- estamos en la misma situación. ¿Quiénes son los otros compañeros? Uno es Jonathan Hernández. Bueno, de los que yo conozco, son Jonathan Ujú, Hernández, Gustavo Sixto y David Fragoso. De los que yo conozco. Entonces, ujú, pues sí somos, pues sí, o sea, estamos aquí en la escuela y de repente tenemos que irnos, por ejemplo, ahorita estamos en la biblioteca, bueno, yo estoy en la biblioteca ujú, y pues sí se me dificulta pues estar viniendo y pues sí, tomar nada más una clase en línea. O sea, ujú. hablo de mi caso personal y particular, ¿no? No sé si Sí, alguien es más que, tenga es que ese es el personal. problema. Es que ese exactamente es el problema, compañero. O sea, yo por mí les daba las clases presenciales a todos, pero no las puedo dar presenciales. ¿Por qué? Porque en un momento dado otros compañeros me dicen, no, es que yo sí puedo hacerlo en línea porque los otros profesores también están en línea
y adelante, ¿no? Mire, me está hablando usted de 4 personas, 3 personas. Sí, son 30. ¿Qué hacemos? Bueno, es que no me le estoy diciendo de los que yo conozco. No sé si haya más compañeros. A No, ver, realmente ¿hay no. alguien más que esté en esa misma situación? Yo también, profe. Yo también, profe. Bueno, por el momento, la verdad, sí apoyo lo del compañero porque sí, yo la verdad ya estoy un poco agotado de las clases en línea y No, y pues, yo le voy a decir una cosa. no, no, tampoco es para ese plan, sino que pues sí me gustaría como que empezar a tomar las clases presenciales Ajá. y pues veo que muchos profesores están como renuentes a eso. No, yo no soy Y renuente. también, no, yo sé que no, yo sé que está en la disposición y todo, Yo, ajá. pero pues como más que nada para aclarar si vamos a regresar a presencial, ¿es cuando seamos el 100% con usted? O sea, hasta que sea No, 100%. no, tampoco. Yo estoy viendo la cuestión de la afectación, nada más. Pero en este aspecto, yo sí le puedo comentar que hay una incertidumbre. Al final de cuentas, el otro grupo me dice, no, es que sí estamos todos en línea. Está bien, no hay problema. Pero si en un momento dado vamos a regresar, no hay problema. Vamos, yo les propongo lo siguiente, a ver si queda claro. Vamos a hacerlo esta semana que viene en línea y vamos a planificar bien para que la siguiente semana ya estemos presenciales. Es lo único que les puedo prometer. Yo le puedo proponer algo, pro. Digo, Sí. solamente es una sugerencia, e igual Sí. para que, pues igual usted lo pueda pensar, también mis compañeros. Entonces, no sé si me permita. Sí, adelante. Bueno, yo veo que, o sea, hay compañeros tanto que no pueden regresar y hay otros que no quieren regresar, ¿no? Cada quien pues, tiene su caso específico y pues cada quien sabrá. Pero yo lo que tenía pensado, y ya fue algo que comenté con algunos compañeros, fue que, pues digo, bueno, si en mi caso particular yo quiero regresar, pues a mí sí me gustaría tomar clases presenciales, pero hay otros que no es que no puedan, sino no quieren. Entonces, lo que, bueno, lo que a mí se me ocurrió fue tomar la clase presencial con usted y los compañeros que no quieran su clase presencial, que es decir, que quieran seguir en línea, pues que la tomen de otra manera con usted, o sea, darle otra alternativa. Ya ve que usted mencionaba algo de lo de ser autodidacta, ¿no? Entonces, pues podrían irse por ese rumbo y pues ya, digo, creo que eso, digo, si quieren seguir en línea, pues podrían tomar ese camino de ser autodidactas y pues que usted le resuelva las dudas, como usted igual en algún momento nos comentó. Y los que sí queremos presencial, pues tomar la clase presencial, ¿cómo es? Digo, solo es una sugerencia. No, Entonces, está bien. Mire, no estamos preparados, ¿verdad? A todo esto, que ni siquiera las autoridades han sido congruentes en ese sentido. Miren, yo lo que les comento es lo siguiente, y sobre todo porque el siguiente fin de semana es el puente, ¿no? Del 21, que es feriado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sujetarnos a la mitad del grupo, porque el único problema que tengo con ustedes es ese. Digo, con ustedes porque es un grupo completo, son 30. Y también tenemos que cuidar ¿cómo se llama? La sana distancia. Tampoco podemos dejarlo a capricho de la gente, ¿sí? Ya los lineamientos que nos están dando de la mitad del grupo, ¿verdad? Lo podemos manejar en ese sentido. Es decir, vamos a disciplinarnos. Vamos a ir la mitad del grupo a ¿cómo se llama? La mitad del grupo en una semana y el sábado de esa semana vamos a dar las clases en línea a la mitad que no asistió y a la siguiente semana intercambiamos. O sea, sí vamos a disciplinarnos a que sea la mitad del grupo, que yo sí les indicaré la siguiente sesión, quiénes son las personas que tienen que ir. Si van o no van, ya es su problema.
Porque también hay otra cosa, o sea, ni siquiera la cuestión de la asistencia podemos manejar nosotros los profesores. Se tiene instrucciones de darles la posibilidad de que si puedan ir o no, quieran o no ir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahorita la asistencia no cuenta. No cuenta en el sentido de tener derecho o no. Sí cuenta para aprender o no aprender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo les propongo lo siguiente a este grupo en específico. Vamos a esperarnos al 22. Como les dije, nada más vamos a dar clases martes y jueves. ¿Ok? Ya tengo la planeación para ver que sí nos alcance el tiempo para ver lo primordial. Porque en estas épocas, pues no podemos hacer otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a dar martes y jueves. Esas 2 sesiones, que son 3 horas, las voy a ver con la mitad que no sea presencial los sábados. Es decir, si empezamos el 22, tendríamos clase 22 y 24, y el 26 tendría yo, ¿cómo se llama? La sesión correspondiente a esas de 12 a 3 de la tarde, de videoconferencia con la mitad que no asistió. Y a la siguiente semana lo intercambiamos. Y si, por ejemplo, prof, por poner un ejemplo, que me meto, o sea, que yo estuviera viniendo normal, no es obligatorio que me conecte a las clases del fin de semana, ¿o sí? Ahora sí que al final de cuentas ahí no hay limitaciones más. No, vamos, espéreme. Es que lo que voy a ver las clases de fin de semana es lo mismo que voy a ver con presenciales. ¿Ya lo entendió? Ok, profe. ¿Sí ya lo entendió o no lo entendió? Sí, profe. Lo que yo voy a ver en presenciales, los martes y los jueves, va a ser una repetición para la gente que no asistió. Ahí sí, ahí se pueden ustedes conectar o no, no hay bronca. Total, no tenemos ese punto. Es más, hasta les podría servir de repaso a los presenciales que les entendieron ahí. La cuestión es que tenemos que seguir avanzando. ¿Sí me doy a entender? Compañero. Sí, profe, perdón, es que se me cortó la internet, pero sí, sí lo escuché. Sí, ok. ¿Pero sí me entendió? Pues digo, sí, digo, yo no tengo problema. Yo de todos modos voy a venir, ahorita vine esta semana y la siguiente me toca también venir, entonces, yo Bueno, sin problema. para ser más exactos, la próxima semana nada más ya voy a empezar a dar clase nada más los 2 días en línea, martes y jueves. ¿Ok? Con el otro grupo tengo clase el lunes, pero nada más voy a dar clase para ir avanzando con ustedes y con el grupo, martes y jueves en línea, nada más. ¿Ok? Y ya a partir de la siguiente semana, del 22 en adelante, vamos a estar martes y jueves, la mitad de su grupo en presencial, les voy a indicar quiénes son, y los que no estén en presencial, esa misma clase la vamos a ver el sábado a mediodía. Y de así en adelante nada más vamos intercambiando. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro, compañeros? ¿O hay alguna duda? Sí, profe, está bien. Bien, entonces, esta semana sí nos seguimos igual, en línea. ¿Ok? Y bajo esa condición, a partir del 22, ya vamos entonces a manejar presenciales. También tengo que avisar al otro grupo que la siguiente semana, ¿no? Y a ellos los veo el lunes, les voy a avisar para que también ya se presenten, o sea, ya estén en esos puntos. Ahora, mi pregunta es, ¿sí saben qué salón les tocó? Sí, profe, de hecho, en la página de Facebook de la ESIME pusieron una página que donde pues le pones tu carrera, si eres turno matutino o vespertino, tu semestre y tu grupo. Entonces ya con que tú veas ahí, ya te arroja el salón en donde tú vas y el edificio donde te toca. ¿Y qué salón nos tocó? Deme un momento, por favor, ahorita le digo. Sí, por favor.
Yo sé, nada más quiero que las cosas estén bien. Es el 5101, profe. 5101, exactamente. Entonces, nada más quiero que coincidan porque con todo este relajo ha sido tremendo, ¿no? Todo este punto. Y se entiende, y hay que entenderlo, y hay que, ¿cómo se llama? Manejarlo. ¿Ok? En el momento en que ya nos digan todos a bordo, ¿verdad? Que espero también se llegue a esa decisión, pues ya entonces retomaremos las clases, ¿cómo se llama? Ya no nada más martes y jueves, sino los días que nos toquen. ¿Y por qué digo nada más martes y jueves? Porque tampoco quiero hostigar a la gente, ni hostigarme a mí, para dar en los sábados 4 horas y media, ¿sí? Si 3 horas ya es pesado, para compensar lo que se ve entre semana, bueno, lo podemos manejar. Ese es el único punto al cual yo les puedo comentar, que me uno y que lo podemos manejar así. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Porque ya nos pasamos 13 minutos. No, profe. No, profe. Bueno, ¿están conscientes entonces, jóvenes? Sí, profe. La Sí, próxima profe. semana, igual, 2 en línea, martes y jueves. Y a partir del 22, presenciales, con ustedes, la mitad del grupo, y los no presenciales los voy a atender el sábado 22, 24, 26. ¿Ok? Y así nos vamos a ir para ir avanzando. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, pues les agradezco la atención. Les repito, para mí, yo ya estuviera dando clases presenciales a todos, porque ya tenemos que salir de esto, jóvenes. Sí es un riesgo, sí es todo lo que ustedes quieran y manden, ¿sí? Pero yo también estoy harto de estar bajo estas circunstancias. No son los únicos, ¿sí? Y lo que yo dije de ser autodidacta, eso no lo echen a la basura. Esa es una realidad, ¿eh? Porque ustedes en el ejercicio profesional no van a estar viendo tiras de materias ni nada, van a estar resolviendo problemas. Y eso solamente se da alimentando esa hambre de conocimiento, no de pasar las materias. ¿Ok? Bien, jóvenes, cuídense mucho, que estén bien y ya quedamos en eso. La próxima semana, martes y jueves en línea y ya la siguiente presencial con la mitad del grupo. Cuídense mucho, que estén bien ustedes y sus seres queridos. Gracias, profe. Vamos. Hasta luego. Cuídense.